Las formas de gobierno, del libro de Norberto Bobbio, Estado, Poder y Gobierno. Tipología clásica. En la teoría general del Estado se distinguen, aunque no sea siempre neta la línea de demarcación, las formas de gobierno de los tipos de Estado. En la tipología de las formas de gobierno se toma en cuenta más la estructura de poder y las relaciones entre los diversos órganos a los que la Constitución asigna el ejercicio del poder. En la tipología de los tipos de Estado se toma más en cuenta las relaciones de clase, las relaciones entre el sistema de poder y la sociedad subyacente, las ideologías y los fines de carácter histórico y sociológico. Las tipologías clásicas de las formas de gobierno son tres: la de Aristóteles, la de Maquiavelo y la de Montesquieu. Se remontan a la política de Aristóteles, en particular a los libros 3 y 4, el éxito extraordinario de la clasificación de las constituciones con base en el número de gobernantes, monarquía o gobierno de uno, aristocracia o gobierno de pocos, democracia o gobierno de muchos, con la consecuente duplicación de las formas corruptas, por lo que la monarquía degenera en tiranía, la aristocracia en oligarquía, la moniteía, que es el nombre que Aristóteles le asigna a la forma buena del gobierno de muchos, en democracia. Maquiavelo en El Príncipe las reduce a dos: monarquía y república, ubicando en el género de las repúblicas tanto a las aristocráticas como a las democráticas, con base en la consideración de que la diferencia esencial está entre el gobierno de uno solo, de una persona física, y el gobierno de una asamblea, de un cuerpo colectivo. Al ser menos relevante la diferencia entre una asamblea de notables y una asamblea popular, porque ambas, a diferencia de la monarquía donde la voluntad de uno solo es ley, deben adoptar algunas reglas como el principio de mayoría para llegar a la formación de la voluntad colectiva. Montesquieu regresa a una tricotomía, pero diferente de la aristotélica: monarquía, república, despotismo. Diferente en el sentido de que combina la distinción analítica de Maquiavelo con la axiológica tradicional en cuanto define el despotismo como el gobierno de uno solo pero sin leyes ni frenos. En otras palabras, como la forma degenerada de la monarquía. Además, Montesquieu agrega un nuevo criterio de distinción, el criterio con base en los principios, o sea, con base en los diferentes resortes que inducen a los sujetos a obedecer: el honor en las monarquías, la virtud en las repúblicas, el miedo en el despotismo. Este criterio hace pensar en las diferentes formas de poder legítimo de acuerdo con Weber. Weber, como Montesquieu, pero sin ninguna influencia directa, ubica los diferentes tipos de poder distinguiendo las diferentes posibles posiciones de los gobernados frente a los gobernantes. La diferencia entre uno y otro radica en el hecho de que Montesquieu se preocupa por el funcionamiento de la máquina del Estado, Weber por la capacidad de los gobernantes y sus aparatos para obtener la obediencia. La novedad de la tipología de Montesquieu con respecto a los dos anteriores depende de la introducción de la categoría del despotismo, hecha necesaria por la exigencia de dar más espacio al mundo oriental para el que la categoría del despotismo había sido elaborado por los antiguos. En el siglo XIX obtiene un éxito particular la tipología de Montesquieu, que es utilizada por Hegel para delinear el curso histórico de la humanidad que habría pasado de una fase primitiva de despotismo correspondiente al nacimiento de los grandes estados orientales
para luego llegar a la época de las repúblicas democráticas en Grecia, aristocrática en Roma, y terminar con las monarquías cristiano-germánicas que caracterizan la época moderna. A pesar de las correcciones e innovaciones subsecuentes, la tipología tradicional no pierde nada de su prestigio y también es retomada en los tratados de derecho público, sino como punto de llegada, sí como punto de partida obligado de toda discusión sobre el tema, por ejemplo, en la teoría de la Constitución de Smith, 1928. La única innovación interesante es la que introduce Kelsen, quien partiendo de la definición del Estado como ordenamiento jurídico, critica como superficial la tipología aristotélica basada en un elemento extrínseco como el número, por tanto, sostiene que la única manera rigurosa para distinguir una forma de gobierno de otra consiste en conocer el diverso modo en el que una constitución regula la producción del ordenamiento jurídico. Estos modos no son tres, sino dos. El ordenamiento jurídico puede ser creado y continuamente modificado o desde arriba o desde abajo. Desde arriba, cuando los destinatarios de las normas no participan en la creación de las mismas. Desde abajo, cuando sí participan, reclamándose a la distinción kantiana entre normas autónomas y heterónomas. Kelsen llama a la primera forma de producción heterónoma, a la segunda autónoma. A estas dos formas de producción corresponden dos formas puras o ideales de gobierno, la autocracia y la democracia. Anteriormente se había visto la forma en que ya Maquiavelo había reducido a dos las formas clásicas de gobierno, pero la tipología maquiaveliana resulta de la unificación de la aristocracia y de la democracia en la forma de la república, mientras la kelseniana proviene de la unificación de la monarquía y de la aristocracia en la forma de la autocracia. Naturalmente, Kelsen tiene cuidado de precisar que ningún estado existente corresponde en sentido estricto a las dos definiciones, la autocracia y la democracia, definidas así siendo formas puras. A ello puede corresponder solamente expresiones ideológicas de una y otra. Cuando Hegel define el despotismo oriental como el régimen en el que uno solo es libre, el déspota, proporciona una definición correcta de la forma de gobierno autocrática en el sentido kelseniano. Así, la República Rusiana corresponde perfectamente a la forma democrática en la que mediante la formación de la voluntad general se lleva a cabo el principio del pueblo que se da leyes a sí mismo. Monarquía y república. La distinción que resistió más el tiempo, aunque llegó cada vez más extenuada hasta nuestros días, es la de monarquía-república, de Maquiavelo, más extenuada porque con la caída de la mayor parte de los gobiernos monárquicos, después de la Primera y de la Segunda Guerra Mundiales, corresponde siempre menos a la realidad histórica. La tradicional relación entre la monarquía y la república en los últimos 50 años ha cambiado completamente. El gran Estado territorial moderno nace, crece y se consolida como Estado monárquico. Es el regnum no contrapuesto a la res pública, sino a las civitas. Los grandes escritores políticos que con sus reflexiones contribuyeron a dar cuerpo a una verdadera y propia doctrina del Estado moderno son preponderantemente partidarios de la monarquía. Bodin o Baudin, Hobbes, Vico, Montesquieu, Kant y Hegel. En tres escritores como Vico, Hegel y Montesquieu, que con el paso de una forma de gobierno a otra constituyen su filosofía de la historia y su teoría del progreso. La monarquía representa la forma de gobierno de los modernos, la república, la de los antiguos, o bien, en la época moderna, la forma de gobierno adecuada para los pequeños estados. La primera república que después de la Roma, o la de Roma, nace en un territorio vasto, la República Federal de las 13 colonias americanas, se da una
constitución que es concebida a imagen y semejanza de una constitución monárquica, en la que el jefe de Estado no es hereditario sino electivo. También por otra razón, esta vez conceptual y no histórica, la distinción entre la monarquía y la república pierde poco a poco cualquier relevancia porque pierde su significado original. En un primer momento, monarquía es el gobierno de uno solo, república en el sentido maquiaveliano de la palabra, el gobierno de muchos o con más precisión de una asamblea. Hoy, después de que en las monarquías, comenzando por la Iglesia, el peso del poder se desplaza del rey al parlamento, la monarquía, que se vuelve primero constitucional y luego parlamentaria, se ha transformado en una forma de gobierno diferente de aquella para la cual la palabra había sido acuñada y usada durante siglos. Es una forma mixta, mitad monarquía, mitad república. No por casualidad, Hegel contempla en la monarquía constitucional de su tiempo la nueva encarnación del gobierno mixto de los antiguos. Al llegar a este punto, la distinción entre la monarquía y la república se diluye tanto que en los tratados de derecho constitucional que todavía la utilizan es inútil encontrar un criterio convincente de distinción entre una y otra. Cuando Maquiavelo escribía que todos los estados son principados o repúblicas, presentaba una afirmación que correspondía perfectamente a la realidad de su tiempo y distinguía lo que en realidad era diferente, la monarquía de Francia de la República de Venecia. La misma distinción repetida hoy constriñe la realidad en un esquema inadecuado, sino incluso deformante, porque distingue lo que no es fácilmente distinguible. Por ejemplo, la monarquía inglesa de la República Italiana. Una vez que se han difundido progresivamente los gobiernos caracterizados por la extinción, sino precisamente separación, entre el poder del gobierno propiamente dicho y el poder legislativo, el único criterio adecuado de distinción se ha vuelto aquel que pone en evidencia la diferente relación entre los dos poderes independientemente del hecho de que el titular de uno de los dos poderes sea un rey o un presidente de la República. Lacan llama forma republicana a aquella en la cual rige el principio de la separación de poderes, aunque el titular del poder del gobierno sea un monarca. De tal manera, república adquiere un nuevo significado, que ya no es el de Estado en general, y tampoco el de gobierno asambleario, contrapuesto al gobierno de uno solo, sino es el de una forma de gobierno que tiene una cierta estructura interna, incluso incompatible con la existencia de un rey. La diferente relación entre los dos poderes ha constituido el criterio para la distinción ahora común entre la forma de gobierno presidencial y la parlamentaria. La primera es aquella en la que rige una neta separación entre poder de gobierno y poder de hacer las leyes, separación basada en la elección directa del presidente de la República, que también es jefe de gobierno, y en la responsabilidad de los miembros del gobierno frente al presidente de la República y no frente al Parlamento. La segunda es aquella en la que más que separación hay un juego completo de poderes recíprocos entre el gobierno y el Parlamento, basado en la distinción entre jefe de Estado y jefe de gobierno. En la elección indirecta del jefe de Estado de parte del Parlamento y en la responsabilidad del gobierno frente al Parlamento, que se expresa mediante el voto de confianza o de desconfianza, entre estas dos formas puras existen muchas formas intermedias. Basta pensar en la Quinta República Francesa, instaurada en 1958, república presidencial sui generis, que ha conservado la figura del presidente del Consejo diferente de la del presidente de la República. Pero no tiene caso detenernos a describirlas detalladamente. Además, porque la distinción común entre gobierno presidencial y gobierno parlamentario, por el hecho de ser puramente formal, construidas sobre los mecanismos con los que debería funcionar el sistema de los poderes constitucionales más que en su operación efectiva, ha sido poco a poco suplantada por tipologías más atentas a la relevancia de los poderes reales, aunque informales. La mayor cantidad de poder político real, aunque no siempre reconocido formalmente, es el que se ha acumulado en las democracias modernas y también en los estados no democráticos
dentro de los partidos políticos, sea por el proceso de democratización que ha hecho necesaria la agregación de las demandas provenientes de la sociedad, sea por la formación de las sociedades de masas, en la que solo los partidos o también el partido único logran expresar una voluntad y una orientación política. Hoy, ninguna tipología de las formas de gobierno puede dejar de tomar en cuenta el sistema de partidos, es decir, la manera en que están dispuestas y colocadas las fuerzas políticas de las que el gobierno toma vida. El sistema de partidos influye en la constitución formal hasta alterar su fisonomía. Desde hace tiempo, Duverger observó que el sistema de partidos influye particularmente en el régimen de separación de poderes. Un sistema bipartidista perfecto como el inglés, en el que únicamente hay dos partidos con vocación mayoritaria que se alternan en el gobierno y en el que por costumbre el líder del partido está destinado a ser el jefe de gobierno, si su partido gana las elecciones, acerca la forma de gobierno parlamentaria a la presidencial en cuanto el primer ministro es electo, si bien indirectamente por los ciudadanos, los cuales en el momento mismo en el que seleccionan al partido, también eligen al primer ministro. Un sistema monopartidista, cualquiera que sea la constitución formal, da origen a una forma de gobierno en la que el máximo poder está concentrado en el comité de partido y su secretario a despecho de todos los órganos colegiados y populares previstos por la Constitución. Tan es así que hoy la distinción tradicional entre despotismo y democracia pasa entre sistema monopartidista y sistema no monopartidista, que a su vez puede ser o multipartidista. También hay diferencias entre sistemas bipartidistas y multipartidistas según si el sistema multipartidista esté polarizado, o sea, con dos partidos extremos, este sistema a la izquierda y a la derecha, o no polarizado, es decir, con muchos partidos, pero todos intransistémicos. También aquí las variaciones son muchas y no es posible, y quizá también inútil, en este lugar tomar en cuenta todas. Para mostrar la manera en que se dio la sobreposición entre la distinción clásica de las formas de gobierno y la distinción de los sistemas de partido, nos limitaremos aquí a citar la tipología propuesta por un constitucionalista sensible a la necesidad de considerar los problemas del derecho público no de manera rígidamente formalista. Dos puntos. Gobierno parlamentario con bipartidismo rígido. Gobierno parlamentario con multipartidismo moderado. Gobierno parlamentario con multipartidismo exasperado. Gobierno presidencial. Elía 1970, página 642. Ejemplificados respectivamente por el gobierno parlamentario inglés, por el de las llamadas pequeñas democracias, excepto Suiza, como las monarquías escandinava, belga y irlandesa, la República Austriaca, por la República Italiana, por el gobierno de los Estados Unidos. Suiza es un caso especial con su forma de gobierno directorial, caracterizada por el Consejo Federal, que es electo por el Parlamento, pero no es responsable frente a él, compuesto por 7 miembros que duran en el cargo 4 años, de los cuales cada uno es presidente por 1 año. Otras tipologías. Tomando como criterio de distinción no el partido, sino la clase política, entendida de acuerdo con Gaetano Mosca, como el conjunto de las personas que detentan efectivamente el poder político o, según la expresión introducida y hecha popular por Roy Smith, la élite del poder se puede tener nuevas tipologías diferentes de las tradicionales y de las comunes en el derecho público, una vez admitido, como sostiene Mosca, que el gobierno en toda organización política pertenece a una minoría. Las formas de gobierno ya no pueden ser distinguidas con base en el viejo criterio del número de gobernantes. Desde este punto de vista, todos los gobiernos son oligárquicos, pero que todos los gobiernos sean oligárquicos no implica que no se pueda distinguir un gobierno de otro, permaneciendo firme el principio de la necesidad de una clase política. Las diversas formas de gobierno pueden distinguirse con base en la diferencia con respecto a la formación y organización de la clase política. Por lo que hace a la formación, Mosca distingue clases cerradas y clases abiertas en referencia a la organización.
clases autocráticas cuyo poder viene de arriba y clases democráticas cuyo poder viene de abajo. De la combinación de las distinciones resulta 4 formas de gobierno aristocrático respecto a la formación y democrático respecto a la organización, etc. En cambio, a la noción de élite del poder se refiere la distinción introducida por Schumpeter entre gobiernos democráticos en los que suelen existir muchas élites en competencia para acceder al gobierno y gobiernos autocráticos en los que persiste el monopolio del gobierno de parte de una sola y exclusiva élite, tomando como punto de referencia ya no la clase política, sino el sistema político entendido como el conjunto de las relaciones de interdependencia entre los diversos entes que juntos contribuyen a desempeñar la función de mediación de los conflictos, de cohesión del grupo y de defensa frente a los otros grupos, se puede construir otras tipologías. Una de las más conocidas fue la propuesta por Almond y Power, que distingue los sistemas políticos con base en los dos criterios de la diferenciación de los roles y la autonomía de los subsistemas, colocando las dos características en una escala que va de abajo hacia arriba. Se identifican 4 tipos ideales del sistema político. A. Con baja diferenciación de los roles y baja autonomía de los subsistemas, como en las sociedades primitivas. B. Con baja diferenciación de los roles y alta autonomía de los subsistemas, como en la sociedad feudal. Y C. Con alta autonomía de los subsistemas y baja diferenciación de los roles, como las grandes monarquías nacidas de la disolución de la sociedad feudal. D. Con alta diferenciación de los roles y alta autonomía de los subsistemas, como los estados democráticos contemporáneos. El gobierno mixto. Nada muestra mejor la vitalidad de la tipología tradicional que la continuidad de la teoría del gobierno mixto, de acuerdo con la cual la mejor forma de gobierno es la que resulta de una combinación de las 3 o de las 2, según la tipología de que se trate, formas de gobierno puras. Platón, en las leyes, después de haber dicho que monarquía y democracia son las madres de todas las demás formas de gobierno, agrega: es obligatorio y necesario participar de ambas si deberá existir la libertad y la concordia inteligente. 693 de Aristóteles presentaba la opción según la cual la mejor constitución debe ser una combinación de todas las constituciones, y por eso es exaltada la de Esparta, porque en ella la autoridad real constituiría el elemento monárquico, la de los gerontes el elemento oligárquico y los éforos el elemento democrático en cuanto estos provienen del pueblo. Política. 1265b 35. Cuando expone su teoría de las formas de gobierno, describe la monoteía, buena forma o forma buena del gobierno popular, como una mixtura de oligarquía y de democracia. La más completa teoría del gobierno mixto es la que expone Polibio en las Historias, allí donde el relato de los acontecimientos de la Segunda Guerra Púnica es interrumpido por una presentación de la Constitución romana como el ejemplo más autorizado de gobierno mixto, donde los cónsules representan el principio monárquico, el Senado el oligárquico y los comicios del pueblo el democrático. La razón por la que el gobierno mixto es superior a todos los demás radica en el hecho de que, de acuerdo con Polibio, cada órgano puede obstaculizar a los otros o colaborar con ellos, y ninguna de las partes excede su competencia y sobrepasa la proporción. Esta es una razón que anticipa por siglos la famosa teoría del equilibrio de poderes, Balance of Power, que sería uno de los principales argumentos de los partidarios de la monarquía constitucional en polémica con los defensores de la monarquía absoluta. También Cicerón, en De República, sostiene que la forma de gobierno moderatum et permixtum es superior a estas 3 formas de gobierno. En la época moderna, la doctrina del gobierno mixto sirve para exaltar la excelencia de la Constitución inglesa frente a la monarquía francesa y en general frente a todo gobierno que quiere ser alabado. Gobierno mixto es la República de Venecia o la República de Florencia,
para quien propone una u otra como la forma ideal de gobierno o por lo menos como la forma que debe ser imitada sobre cualquier otra. Teóricos del absolutismo, es decir, de un Estado que no conoce ni reconoce entes intermedios, como Bodin y Hobbes, critican la doctrina del gobierno mixto por la misma razón por la que sus partidarios la sostienen. La distribución del poder soberano en órganos diferentes y distintos tiene como efecto el peor de los inconvenientes que pueden llevar un Estado a la ruina, la inestabilidad, precisamente la inestabilidad que Polibio consideraba como el carácter común de las formas puras destinadas a cambiar continuamente una por otra y que solo la combinación de las tres formas habría podido detener. Mediante la idealización que Montesquieu hace de la monarquía inglesa, en la que ve realizado el principio de la separación de poderes, si bien bajo una transposición del significado genuino de la doctrina, en cuanto una cosa es la combinación de las tres formas de gobierno y otra la separación de los tres poderes, es interpretada como forma mixta de monarquía constitucional que se vuelve modelo universal de Estado después de la Revolución Francesa, por lo menos durante un siglo. Es significativo el hecho de que Hegel, después de haber subrayado la insuficiencia de las tres formas antiguas para comprender la monarquía moderna, afirme que ahora se han reducido a momentos de la monarquía constitucional. El monarca es uno, con el poder gubernamental intervienen los pocos y con el poder legislativo se presenta la mayoría general o en general. Todavía después de la Primera Guerra Mundial, uno de los periodos de mayor transformación constitucional que la historia haya conocido, Carl Smith sostiene que las constituciones del moderno Estado de Derecho burgués son mixtas porque en ellas están siempre unidos y mezclados diversos principios y elementos, democracia, monarquía y aristocracia, en cuanto tales confirman una antigua tradición según la cual el ordenamiento público ideal descansa en una unión y mezcla de los diversos principios políticos. La teoría del gobierno mixto ocupa un lugar de importancia en la obra de Gaetano Mosca, quien, al concluir su historia de las doctrinas políticas y por lo tanto como confirmación de su teoría de las formas de gobierno, escribe que del estudio objetivo de la historia se puede sostener que los mejores regímenes, y por mejores regímenes se entiende aquellos que han tenido mayor duración, una vez más el valor de la Constitución reside en su estabilidad, son los gobiernos mixtos, donde por gobiernos mixtos entiende no solo aquellos en los que son combinados los diversos principios, sino también aquellos en los que el poder religioso está separado del poder laico y el poder económico está separado del poder político.